Precios de liquidación que harán que nuestros productos vuelen. Aprovecha nuestros descuentos hasta del 50%. Agencias Guay presenta. Fiscal General justifica la anulación de las fiscalías regionales y de la Coordinadora Nacional y califica de viciado e ilegal el proceso para dichos nombramientos. Empieza semana clave en la que será entregado el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora del antejuicio al presidente Jimmy Morales. Hondureños en caravana hacia Estados Unidos logran pasar frontera con Guatemala en Esquipulas, pese a advertencia del gobierno de Jimmy Morales de impedirles el ingreso. Nueva plataforma periodística se estrena con investigación que pone al descubierto la corrupción en el deporte nacional. En el mundo, Canadá será el primer país en legalizar el consumo pleno de la marihuana. Precios de liquidación que harán que nuestros productos vuelen. Aprovecha nuestros descuentos hasta del 50%. Agencias Guay presentó. Buenas noches, hoy lunes 15 de octubre estamos listos ya desde Ciudad de Guatemala con toda la información que usted desea conocer. Gracias por sintonizar. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Y para iniciar esta semana, la Fiscal General justifica la anulación de las fiscalías regionales y de la Coordinadora Nacional por no existir, dice, un reglamento, catalogando además de un proceso viciado e ilegal. También negó que haya coaccionado a los fiscales a renunciar. Puestos claves del Ministerio Público fueron removidos el viernes pasado. Ante ello ha existido un revoloteo dentro de la institución investigadora. Al tercer día de ocurrido la revocatoria de los fiscales regionales, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, justificó la anulación del proceso debido a que no existe un reglamento. La Escuela de Capacitación informaron que no se había basado en ningún reglamento el proceso de concurso y selección, sino que se habían basado en la ley orgánica del Ministerio Público. Situación que tampoco sucedió así, por cuanto que claramente el artículo 79 de la ley orgánica del Ministerio Público establece todos los parámetros que se deben de cumplir para llevar a cabo verdaderamente este concurso de convocatoria. La figura de fiscal regional fue creado en las reformas de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el 2016, en el que la base de la elección se debió a la carrera fiscal, en el que también a través de un comunicado la Coordinadora Nacional hasta el viernes, Teresa Colindres, señala que fue obligada a renunciar. Para la fiscal general, quien indicó que nombró su propia comisión, señala que hubo vicios y que nadie fue obligado a irse. Y no tener causal de incompatibilidad, por cuanto que no había reglamento. No obstante, UNICAP informó que se cumplió con el concurso de oposición en las etapas examen de mérito, prueba escrito de conocimiento y prueba oral de conocimiento. Se establece que al no haberse basado en ningún reglamento, no se podría estar frente a la posibilidad de haber cumplido con lo que la ley establece. ¿Qué persona con 25 años de ejercer la función de fiscal va a ser coaccionada? Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López.
El ex superintendente de la SAT y ex fiscal Francisco Solórzano Fopa cuestionó la transparencia con la que, según la fiscal general, efectuó la investigación del proceso de selección de fiscales regionales del Ministerio Público. Falta de transparencia ve el ex superintendente de la SAT y ex fiscal del Ministerio Público Francisco Solórzano Fopa en la decisión de declarar la nulidad de los nombramientos de fiscales regionales por la fiscal María Consuelo Porras. Las explicaciones que ella dio el día de hoy las podía haber dado antes y las tenía que haber dado antes. ¿Por qué? Porque sin duda alguna considero que sí atentó en contra de la carrera fiscal del Ministerio Público al solicitar las renuncias en las formas en las que lo solicitó. Durante la mañana de este lunes, Fopa denunció públicamente que detrás de la decisión de Porras estaba su esposo, quien no fue electo para uno de los cargos. El trasfondo es que el esposo de la señora fiscal general no quedó electo en esa convocatoria, a pesar de que sí se presentó como candidato. Dentro de las implicaciones para el ex superintendente está un mal mensaje a lo interno de la institución y que sin la coordinación de fiscales regionales se recarga sobre la fiscal general gerenciar cerca de 45 fiscalías. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Y la fiscal revocó los nombramientos de fiscales regionales. Durante la conferencia indicó nuevamente que fue por voluntad propia que ellos dejaron el cargo. Yo tenía toda la facultad de declarar sin lugar esos ascensos por las anomalías encontradas en el proceso. Sin embargo, a dos personas que ellos no dieron, su aval para aceptar que se quedara porque entendieron, los que dijeron, yo estoy consciente después de explicado todas las anomalías, cada uno reflexionó y dijo, bueno, ante tal situación tan evidente, pues manifestaron por escrito, porque tengo todos los documentos en donde cada uno de los fiscales me manifestó, ¿sí?, su aceptación de dejar sin efecto su ascenso y poder regresar a sus puestos originales. Eso fue todo. Para las dos personas que no hubo pronunciamiento, el acuerdo ya está firmado, donde yo declaré verdaderamente dejar sin efectos esos dos ascensos. Y ya se van a operativizar. Y la fiscal general María Consuelo Porras, al consultarle sobre si investigará a Tel Maldana, su antecesora, en una respuesta corta indicó que sí. Se va a iniciar. Es decir, que todo esto es el tema de soporte para poder iniciar la investigación. El Ministerio Público hace una investigación sobre la deuda millonaria que mantiene la institución, la cual denunció la ex jefa de Asuntos Jurídicos antes de salir del cargo, considera el ex superintendente de la SAT, Solórzano Fopa. Eso es una acusación grave que está haciendo esa trabajadora y que se debe investigar también. Además, obviamente, de la forma en la que ella manifiesta que se le despidió, independientemente de si es un puesto de confianza. Si es un puesto de confianza, se le destituye. Se toma la decisión, se le notifica y se le destituye. Se le dice, váyase. Usted es un puesto de confianza, adiós. No hay necesidad de encerrar a esa persona 2 horas en una oficina. Y la ex jefa del Departamento Jurídico, Diana Benavides, emitió un comunicado en el que señala a la fiscal general María Consuelo Porras de facilitar un pago a Global Corp, que durante diferentes periodos ha sido considerado como un pago ilegal. Que tengamos que pagar en un primer caso Global Corp de la cantidad de 107.716.000. 107 millones. Es un dinero considerable. Y el segundo caso de Copreca, que estamos hablando de 97.5 millones. Entonces también en estos dos casos, que aparte de que nunca se les entró a un trámite responsable, legal y consecuente para evitar verdaderamente que se llegásemos a estas cantidades, nosotros estamos tratando de resolver el problema institucional. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Hay más esta noche, hay más noticias, volvemos. Con un amparo
amparo, el partido de gobierno FCN Nación alarga el plazo para su cancelación. Regresamos. Continuamos con más. La Sala Primero de lo Contencioso Administrativo amparó provisionalmente al secretario general de FCN Nación, Javier Hernández, y dio al registro de ciudadanos 48 horas para que emita un informe circunstanciado. Con este amparo, el proceso de cancelación del partido queda en suspenso a una semana que se venciera el plazo para que se resolviera si la agrupación política era cancelada. Con este amparo, FCN Nación gana tiempo y podrá seguir con las asambleas y actividades proselitistas hasta que se resuelva en definitiva. En las diferentes casillas de diputación. Y esta semana la Comisión Pesquisidora entregará el informe circunstanciado por el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Los integrantes de la Comisión Pesquisidora acordaron que a más tardar el viernes 19 de octubre entregarán la recomendación de si se debe retirar o no el antejuicio al presidente Jimmy Morales. Los congresistas creen que ya tienen suficiente información para emitir el informe y así se entre a votar en el Pleno. Lo que en conclusión quisiéramos que supiera el pueblo de Guatemala entonces es que la conclusión que llevamos ahorita es que nosotros estamos preparados de aquí al viernes para entregar ese informe. Solo estamos trabajando ya lo que es, ustedes han visto y han estado presentes en la mañana de hoy, el trabajo de cómo se va a elaborar el informe final. En eso hemos estado discutiendo. Ya cada diputado tiene su criterio, estoy seguro, ya sabe cómo va a votar y ya tiene el fundamento de su voto. Según lo acordado, el informe circunstanciado tendrá las partes más importantes de lo actuado por la comisión y en la parte final decidirán la recomendación del Pleno. El primer borrador del informe, elaborado por Dirección Legislativa, tiene 35 hojas, pero se podría reducir. Si hay votación dividida, mayoría manda, y en ese sentido el informe irá con lo que la mayoría diga. El diputado o los diputados que no estén de acuerdo con esa mayoría tienen derecho a poner su razonamiento de voto en contra de lo que la mayoría votó. Si el informe se entrega esta semana, la próxima podría conocerse en el Pleno y con 105 votos los diputados decidirán si Jimmy Morales debe ser investigado o no. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Y los jefes de bloque acordaron las órdenes del día que serán conocidas en las sesiones plenarias del martes, miércoles y jueves. Se espera que mañana el Pleno juramente a la comisión de postulación que llevará el proceso de recepción y revisión de expedientes de quienes aspiran a ser Contralor General de Cuentas, mientras el miércoles continuarán con la aprobación de la reforma a la ley electoral y el jueves aprobarían en redacción final la ley para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células humanas. Hablando de préstamos, el jefe de la cartera de comunicaciones, José Luis Benito, señaló que la solicitud del presidente Jimmy Morales es para una ejecución multianual. El pasado 11 de octubre, el mandatario Jimmy Morales, durante la reunión con funcionarios de Estados Unidos, México y Centroamérica, solicitó ayuda económica por $15 mil millones, el cual serviría para la infraestructura de carreteras y reforzar la seguridad en las fronteras. El ministro de Comunicaciones, Luis Benito Ruiz, señaló que la solicitud que hizo el presidente Morales en dicha reunión es para una ejecución multianual. Esta solicitud que hace el señor presidente es para una ejecución multianual. Es decir, no se va a ejecutar en el mismo ejercicio fiscal, son años subsecuentes y tenemos historias como por ejemplo el apoyo del BCIE en cuanto a financiamientos que han sido otorgados y han servido inclusive para continuar con la obra de infraestructura que inició en gobiernos anteriores. El grande del presupuesto que nosotros estamos planteando para infraestructura es toda la interconexión del anillo metropolitano regional, que lamentablemente al tener este recorte en el presupuesto para el próximo año, derivado del recorte que hizo el Ministerio de Finanzas, pues realmente nos priorizamos en todos los eventos que se han subido, que su grueso es la parte de reposición de cinta asfáltica con el objetivo de darle cumplimiento a la recuperación de nuestra red vial.
Además, el jefe de la cartera de comunicaciones señaló que solo su ministerio formuló para el próximo ejercicio fiscal 13.000 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Acche. El gobierno durante una conferencia anunció un proyecto para recuperar el lago de Atitlán en conjunto con la Asociación Amigos del Lago, señalando que el problema principal del lago de Atitlán son las aguas residuales que perjudican al turismo, a la salud y el agua potable. El costo de la inversión del proyecto de saneamiento del lago de Atitlán será de $215.600.000, el cual podría ser financiado por el Banco Centroamericano de Desarrollo. Actual información, por lo menos 2.000 hondureños iniciaron el fin de semana una caravana con la que pretenden abandonar su país y llegar hasta los Estados Unidos en busca de mejores condiciones. La caravana es la primera que ocurre tras la cita entre el vicepresidente Mike Pence y los mandatarios de la región, en la que Estados Unidos dejó bien claro que los gobiernos de la región debían ocuparse de frenar la migración hacia el país del norte. El grupo de migrantes llegó en la tarde de hoy a la frontera con Guatemala y pese a la advertencia de migración de impedir su ingreso al país, el grupo atravesó la frontera e insiste en llegar a la frontera con la Unión Americana. Y pese a la negativa de la Dirección de Migración de Guatemala, una caravana de migrantes, ya le dijimos, hondureños, cruzó esta tarde la frontera con nuestro país en su travesía hacia los Estados Unidos. Muchos carecen de la documentación correspondiente, así lo informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil. Además, el ejército tenía un operativo para detenerlos, pero luego de un diálogo de 2 horas quedaron en libertad de continuar el viaje e ingresaron a Esquipulas, donde serán atendidos en albergues con alimentación, abrigo y servicios sanitarios. La caravana partirá mañana martes por la mañana a Chiquimula y a la capital, rumbo a la frontera mexicana y luego hacia los Estados Unidos. Yo me vine por esa crisis que tenemos en Honduras. Nadie emigra porque nadie es delincuente, nadie es marero acá, como lo dice. Soy guatemalteco y vamos rumbo hacia México. Y debido a la situación que estamos viviendo en Honduras, pues eso nos obliga a salir del país, a buscar otro futuro en otros países y dejando nuestros hijos. Muchos padres vienen con los hijos, viene la familia completa. En mi caso me tocó dejarlos porque es muy tremendo ir en este camino con los bebés. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Con la información del clima podemos observar en nuestro mapa satelital que tenemos entrada de humedad en ambos litorales, tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico. Esto podría estar provocando altas posibilidades de lluvia que se extienden para cada uno de los departamentos de Guatemala, incluyendo el occidente y la meseta central, donde tenemos también posibilidades de tormentas eléctricas para esta semana. Damos vuelta de página y presentamos también las temperaturas extremas, máximas de 26, mínimas de 17 para el departamento de Guatemala. Desciende la temperatura hasta los 18 grados centígrados para Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, con máximas entre 19 y 24 grados centígrados. Damos vuelta de página, seguimos hablando también de departamentos como Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, donde la temperatura sube hasta los 33, 36 grados centígrados, incluyendo Chiquimula y Zacapa, con mínimas que oscilan entre los 20 y los 24 grados centígrados. El norte de Guatemala, Petén, con máximas de 33, mínimas de 22, la temperatura baja hasta los 15, 18 grados centígrados, específicamente en las Verapaces, con máximas de 28 y 29. Más adelante estaremos ampliando la información de este panorama para los próximos 3 días. Llévate el galón de Real Flex humedad extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Gracias por esas previsiones. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos, que hay más. Y de lo que vamos a hablar al regresar es de una investigación periodística que desvela las Olimpiadas de la corrupción en el deporte nacional. Entérese. Mire,
No es ficción es el nombre de una nueva plataforma digital creada por 5 periodistas interesados en hacer periodismo investigativo. Hoy, con Acción Ciudadana, lanzaron una investigación que delata la corrupción en el deporte nacional. Entérese. Los periodistas que hoy le dan vida a la plataforma No Ficción trabajaron juntos en un medio digital. Al irse de esa plataforma informativa, no soltaron su gusto por la investigación y decidieron unirse para hacer trabajos periodísticos a profundidad. Estamos en un país que tiene historias que podrían ser muy complicadas o muy irreales, sin embargo son verídicas, y eso es lo que nosotros queríamos explorar, o sea, hacer periodismo, pero con estos elementos del género no ficción, ¿verdad? Hoy, estos periodistas lanzaron una investigación que pone al descubierto la corrupción en el deporte nacional. Pues el año pasado conformamos el colectivo No Ficción, que tiene como la apuesta en la narrativa, en la crónica, pero mucho en la investigación y en los datos, que servirían para apoyar la investigación. Entonces, pues fuimos viendo cómo a quién podíamos ofrecer nuestros servicios o cómo podíamos ir consiguiendo dinero para seguir haciendo periodismo. Y en este tiempo, Acción Ciudadana estaba buscando periodistas para hacer este proyecto de investigación en el deporte. Se llama las Olimpiadas de la Corrupción. Esta idea surge a partir de que estamos tratando de entender la gran corrupción. Vemos que, por ejemplo, hay muchos casos ahorita que están surgiendo sobre la cuestión de cómo se coopta el Estado, cómo se captura el Estado. Sin embargo, vemos que es un fenómeno que sucede en las instituciones públicas. ¿Por qué el deporte no genera la sostenibilidad necesaria para avanzar? Era una de las principales interrogantes, y al iniciar la investigación se dieron cuenta que era la institución la que tiene los problemas. Hay una cuestión interesante que nos plantea un punto de inicio. El hecho del 3% constitucional al deporte federado y no federado del presupuesto nacional de Guatemala. En el 2017, el 3% constitucional fue de 940 millones de quetzales para el deporte, por lo que uno de los objetivos era descubrir en qué gastan tanto dinero. Ha generado pugnas políticas internas en el deporte, ha generado corrupción, ha generado malversación de fondos, despilfarro de recursos, y ahí es donde queríamos entender cómo se distribuye el presupuesto y cómo eso ha generado también la cooptación del sistema en sí. Una de las principales dificultades ha sido que ahora mismo la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco funcionan de una forma muy cerrada, funcionan como uno solo, eso para empezar, y después tienen como mucho miedo a los medios de comunicación o a la prensa porque han tenido encontronazos. La investigación, que fue realizada durante 5 meses, está dividida en 9 temas que explican en conjunto el sistema de cooptación del deporte a nivel nacional. Entre ellos, la historia constitucional del presupuesto asignado al deporte, la forma en que se maneja el deporte como una agencia de viajes, las elecciones del deporte federado, canchas a medio construir de squash y racquetball y dobles plazas en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. Desde 2014, que viene coincidiendo más o menos con la época en que se unieron estas dos instituciones que trabajan en el mismo edificio y que tienen incluso la misma planta telefónica, que hay personas contratadas bajo el renglón 029 que están en ambas instituciones con salarios, se podría decir, relativamente altos, de 210,000 quetzales al año a 240,000 más o menos. Esta investigación será publicada a partir de hoy todos los lunes hasta el 26 de noviembre en www.no-ficción.com y durante las próximas semanas en Noticiero Guatevisión. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y luego de haber realizado la investigación Olimpiadas de la Corrupción durante 5 meses, Acción Ciudadana podría interponer 4 o 5 denuncias penales en el Ministerio Público. Tenemos la alianza con Acción Ciudadana para plantear
la posibilidad de reformas estructurales a las leyes y normas internas del deporte y buscar si a partir de las investigaciones tenemos posibilidad de denuncias penales. Bueno, con las que hemos presentado ya van alrededor de unas 8 denuncias las que se han presentado entre solicitudes de auditorías, denuncias penales y otras acciones que se estarán presentando. Pues esperemos que las autoridades reaccionen porque el Ministerio Público y la Contraloría son las obligadas a llevar el seguimiento de estos casos. Vamos a otro tema. Durante la problemática del cierre de consultas externas en el Hospital Roosevelt, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido intermediaria en este proceso. Ahora aseguran que no lo serán más hasta que los médicos del Hospital Roosevelt atiendan las consultas externas. La Procuradora Adjunta de la Salud realizó una visita al Hospital Roosevelt para verificar cómo se ha manejado el cierre de las consultas externas. Los resultados, aseguró, son muy negativos para la población guatemalteca que tiene el derecho a la salud. Por ello, tomaron la decisión de no ser más intermediarios en esta problemática entre el ministro de Salud y los médicos, hasta que se vuelva a atender las consultas externas. Lo que vimos, lo que observamos es que hay personas que estaban ahí desde las 5 de la mañana esperando turno. También en Quetzaltenango de igual manera observamos los mismos tiempos, 5 menos cuarto de la mañana. Hay pacientes que los están reprogramando hasta febrero del próximo año, según evidenciamos en algunos carnets. Bueno, el llamado es a los médicos a que puedan revisar las medidas, dado que pero que sí esta vez pues se ha prolongado más en el tiempo que en otras situaciones. Es muy importante la solicitud de dignificación que ellos exigen, pero hay que hacerlo dentro de los procesos administrativos que el Estado de Guatemala reconoce. Y que por tanto esos tiempos no coinciden con el derecho a la salud de los pacientes y que debe darse la atención inmediata. En las 9 semanas que llevan los médicos del Hospital Roosevelt con el cierre de las consultas externas, se han dejado de atender aproximadamente más de 20,000 pacientes. La Procuradora Adjunta aseguró que la PDH no será más un intermediario entre el ministro de Salud y los médicos, hasta que ellos den marcha atrás al cierre de las consultas. Por una Guatemala en paz, es Limel Garejo y José Orellana. Y comunitarios de la Campana Chicamán-Quiché manifestaron frente a Casa Presidencial exigiendo ser atendidos por el mandatario Jimmy Morales, esto con respecto al tema de la apropiación de tierras. Alrededor de 50 comunitarios de la Campana Chicamán-Quiché acudieron frente a la Casa Presidencial, manifestando que el INDE se apropió de 2 caballerías y 4 manzanas de la comunidad de la Campana. Desde 1976, el INDE, de una manera fraudulenta, ocupó y despojó de 2 caballerías con 4 manzanas de tierras a la comunidad indígena de la Campana. Desde ese año, en el marco del conflicto armado interno, la comunidad no pudo reclamar su derecho a la tierra. Además, señalan que durante más de 10 años han intentado negociar con el INDE y con gobiernos, sin embargo, no han llegado a un mutuo acuerdo. Se han venido negociando durante 2 años y medio con este gobierno. El año pasado, en septiembre, se firmó un acuerdo marco. ¿Verdad, compañeros? Sí. En ese acuerdo marco, el gobierno de la República se compromete a reparar el daño causado. Eso implica generar todo un mecanismo para atender las demandas de la comunidad y fundamentalmente iniciar un proceso de indemnización por las 2 caballerías con 4 manzanas. Ha pasado un año y el gobierno no ha emitido el acuerdo gubernativo o la normativa legal que corresponda para indemnizar a la comunidad. Por una Guatemala en paz, David Sanchineri y Luis Acche. Al regresar del espacio comercial vamos a tener información sobre la marihuana que será legal en Canadá. Entérese cuando regresemos. Continuamos. Canadá será el primer país en legalizar el consumo pleno de marihuana. Sin embargo, la medida podría implicar problemas de seguridad vial y salud pública. Así lo matiza un experto a menos de 24 horas de que la medida entre en vigencia.
Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. Canadá pondrá fin a la prohibición de la marihuana el miércoles. Su objetivo es frenar el mercado negro y su uso por parte de los jóvenes. Aunque hay preocupación en torno a la salud pública y la seguridad de la legalización, los funcionarios de salud pública sostienen que fumar cannabis es tan dañino como el tabaco, pero agradecen la oportunidad que brinda la legalización para un diálogo abierto. Creo que puedo decir como doctor y como padre que no estoy de acuerdo con la legalización recreacional de la cannabis. Es como legalizar el alcohol o el tabaco. Los canadienses se encuentran entre los mayores usuarios per cápita de cannabis, con 4,6 millones o 1 de cada 8 que consumieron marihuana este año. La policía se prepara para un aumento de la conducción bajo la influencia de drogas y todavía no está lista para presentar 3 nuevos cargos criminales que requieren análisis de sangre dentro de las 2 horas después de haber sido detenido. Sabemos que cuando alguien fuma o inhala cannabis, tiene que esperar al menos 3 horas antes de conducir. Y si usas aceites, tienes que esperar al menos 8 horas después de ingerir aceite de cannabis. La escasez de datos científicos ha dificultado el establecimiento de políticas. Por ejemplo, se estableció la edad mínima en 18 o 19 años, en línea con la edad legal para consumir alcohol, aunque la ciencia no ha definido una edad segura para el consumo de marihuana. Por ejemplo, en Quebec, por el momento, la edad permitida para usar cannabis recreacional es de 18 años, pero sabemos que el cerebro sigue en estado de desarrollo hasta los 25 años. El gobierno espera que la debilitación del precio ponga simplemente a los traficantes fuera del negocio, mientras que algunos especialistas en adicciones afirman que las virtudes de la legalización son mayores comparadas con los riesgos. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. Y en ese momento vamos a escuchar el reporte sobre la economía. Mónica Obando. Bienvenidos al segmento económico. El gobierno dará más dinero para que ejecuten obras los gobiernos locales. En el 2019, así lo refirieron las autoridades del Gabinete Económico, que indicaron que presentarán al Congreso la propuesta de que la mayor parte de la inversión sea destinada a infraestructura vial, agua, saneamiento, educación y salud. De acuerdo con la propuesta elaborada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, de un total de 7.331.63 millones de quetzales de inversión programada a nivel nacional, las municipalidades recibirían aportes del 51%. La administración central consumiría el 32%, mientras que los consejos departamentales de desarrollo emplearían el restante 17%. Dentro de los proyectos de inversión, el 85% sería destinado o asignado al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, 4.013.5 millones, el 6% para el Ministerio de Gobernación, 298 millones, el 4% para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 166.1 millones y un 3% para el Ministerio de Educación, 157.2 millones. El resto del porcentaje, 107 millones, se asignaría a los Ministerios de Desarrollo y al de Cultura y Deportes. En cuanto a los consejos departamentales de desarrollo, el 57% tendría con un monto de 1.477 millones de quetzales correspondientes a 1.098 proyectos orientados al área de aguas y saneamiento. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas. Primero vamos a empezar con el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales y también los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando.
El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, indicó que mañana se inaugurará el tramo parcial del libramiento de Chimaltenango. El jefe de la cartera de Comunicaciones señaló que el área que se abrirá será el tramo que conecta desde la pasarela de Chimaltenango con la nueva carretera de 7 kilómetros que saldrá hasta la entrada del Tejar. El proyecto se espera que sea concluido a principios del próximo año. Bueno, y si usted reside en la zona 18, acá en la ciudad de Guatemala, en las colonias aledañas, preste atención a la siguiente información, pues a partir de mañana iniciará el cierre del puente Belice para remozarlo. El cierre será a partir de las 11 de la noche. Estamos hablando del día 16, martes 16, a las 11:30 de la noche. Se realiza el cierre y se habilita el miércoles 17 a las 2:30 de la mañana. En la madrugada, las rutas alternas, pantallas informativas que tenemos, tanto para que las personas también puedan transitar por la calzada La Paz, que es la ruta alterna más disponible y accesible que queda. Posterior a esto también se ha anunciado que los 4 fines de semana del mes de noviembre va a estar inhabilitado el puente para continuar con estos trabajos de la misma forma. Tenemos más información, cambiamos el tema. El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Tonocoro, quedó bajo arresto domiciliario y debe pagar una fianza de 1 millón de quetzales, vinculado por el delito de estafa propia. El exalcalde Antonio Coro, detenido cuando retornaba al país de Estados Unidos, goza de medida sustitutiva. El juez le impuso una caución económica de 1 millón de quetzales. Este órgano jurisdiccional considera que es viable el otorgamiento de medidas sustitutivas a favor de los señores procesados, imponiéndoles las medidas que este órgano jurisdiccional considera necesarias para... Asimismo, a 8 de los indicados se les impuso una caución económica de 25,000 quetzales. Y en cuanto a Pedro Peña Hernández y Cruz Fernando Pineda, por tener posible participación en los 2 hechos, se les impuso una caución de 100,000 quetzales. Los 11 señalados enfrentan proceso penal por la autorización del pago por 3.4 millones en favor de Tonocoro. El juzgador argumentó que no existe obstaculización a la averiguación de la verdad y además quedó desvanecido el peligro de fuga. Agregó que los delitos gozan de medida sustitutiva, por lo que consideró que son viables la aplicación de arresto domiciliario. Deberán presentarse cada 15 días ante la Fiscalía contra la Corrupción a dejar registro en el libro correspondiente. Además, tienen la prohibición de salir del país sin el permiso del juzgado. No se les permite acercarse a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y comunicarse entre los mismos procesados. Además, deben evitar a las personas que los denunciaron. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Piratas informáticos accedieron a datos personales de 29 millones de usuarios en Facebook debido a una brecha de seguridad descubierta en septiembre, en un comunicado en el que redujo el número de afectados que se habían anunciado originalmente. Los nombres y contactos personales de 15 millones de usuarios quedaron expuestos, así como datos adicionales de otros 14 millones. Las bases de datos robadas indican sexo, tipo de relación, nivel educativo, fecha de nacimiento, lugar de residencia si estaba indicado en la página y el trabajo desempeñado, además de las páginas de internet y personas a las que siguen los usuarios. Facebook aclaró que las conversaciones, muchas muy íntimas a través de su aplicación Messenger, no fueron accesibles a los atacantes salvo en un tipo de configuración. Facebook dijo que el FBI continúa la investigación y le ha pedido no revelar información del caso. Los 2.200 millones de usuarios pueden verificar si están entre las víctimas en el sitio de ayuda de Facebook. La red social dijo que enviaría mensajes personalizados a los casi 30 millones de víctimas. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Y del deporte internacional nos vamos directo a la redacción de Prensa Libre. Vamos a ver qué nos tienen mañana en la edición impresa.
Le deseo una feliz semana y le agradezco su esfuerzo por hacer una mejor Guatemala. Le presento los temas más importantes de nuestra edición de martes. Ni los retenes policiales ni los comunicados detuvieron el éxodo hondureño. Hombres, mujeres y niños llegaron a Esquipulas, donde recibieron la solidaridad de los vecinos en su ruta a Estados Unidos. La probidad debe ser el requisito necesario para el nuevo Contralor General de Cuentas. Un experto nos refiere por qué es vital que esta elección se realice sin la influencia de mafias o intereses políticos o sectarios. Los diputados tránsfugas están desesperados, no más fidelidad de bancada o de partido. Ahora negocian personalmente el apoyo para la aprobación de decretos. Y 11 zonas de la capital consumen la mayor cantidad de agua. En muchos casos ni siquiera son vecinos y la extraen mediante pozos que no están regulados debido a que no existe una ley. Adquiera su ejemplar, mejor aún su suscripción y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle. A usted. La gremial de taxistas de Puerto Barrios le da seguimiento a lo acordado por las autoridades para deponer los bloqueos que la semana anterior paralizaron a más de 5.000 vehículos que buscaban llegar a los puertos en el litoral atlántico. Hoy debían iniciar los trabajos, sin embargo, no fue así. Uno de los puntos que se establece en el convenio entre los taxistas y las autoridades era el inicio de los trabajos de recapeo en la ruta hacia el puerto Santo Tomás de Castilla. Sin embargo, la constructora argumenta que la lluvia impidió el inicio de labores. A raíz de que el clima aquí nos empezó a llover, le pedimos una colaboración en que nos entiendan de que así no podemos trabajar en forma. Por ejemplo, tenemos en proyecto, en plan, planificado llevar el día miércoles a cabo a empezar a extender la carpeta asfáltica, pero si el clima nos sigue lloviendo, la verdad es de que así no se puede. El proyecto se va a llevar a cabo primeramente Dios porque ya estamos trabajando nuevamente en él. Los taxistas indican que ellos respetarán el pacto con las autoridades y esperarán el tiempo prudente para el inicio de los trabajos, pero que estarán vigilantes ante el cumplimiento del proyecto y de no ser así, tomarán medidas sin precedentes. Para el día de hoy estaba programado el inicio de las actividades, sin embargo ya se visualiza algunas personas haciendo algunos pequeños movimientos ahí en algunos lugares de donde se cortó el trabajo formal de la empresa, y como la reunión con el ministro pues fue casi fin de semana, se podría decir, entonces ahorita ya la empresa es la responsable de esto, hay los demás pues estar ahí presionando para que se cumpla lo más pronto posible. El 11 de octubre último, por un periodo de 30 horas, los taxistas de Puerto Barrios mantuvieron detenido el paso en más de 10 puntos de acceso a la ciudad, reclamando la construcción de una vía prometida por las autoridades. Luego de las acciones, esperan que el gobierno cumpla con la ansiada obra. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Y Jesús Ramírez Castillo le amputaron una extremidad inferior al tratar de rescatar a su mamá, que murió entre los escombros del terremoto del 7 de noviembre de 2012. 6 años después se ha quedado sin vivienda, en donde habrían habitado por más de 45 años, esto por un reclamo que hace, al parecer, el propietario, y luego de una orden de desalojo de manera voluntaria dejó su hogar en la zona 2 de San Marcos. En la vivienda que es reclamada por el aparente dueño habitaban actualmente Jesús Ramírez Castillo, conocido ampliamente en San Marcos como Pinta, su esposa, hija y una hermana. Sin embargo, después de 45 años que su familia había permanecido en el lugar, este lunes fueron desalojados por un proceso en la vía civil. Ciriaco Ismael Muñoz, él es el propietario de esta finca. Es un proceso que viene de años. Hemos llegado hasta aquí agotando toda la vía legal y el día de hoy está en cumplimiento de lanzamientos respectivos. Jesús Ramírez es uno de los rostros de la tragedia que provocó el terremoto del 7 de noviembre del 2012, cuando al tratar de rescatar a su progenitora que murió bajo los escombros, le tuvieron que amputar una extremidad inferior y actualmente arrendaba 3 locales y otro más lo utilizaba para lavar vehículos para sostener a su familia. No es justo, señores, por favor, ayúdenos. No están respetando mi amparo que yo tengo allá en los tribunales de amparo. No están respetando y ellos vienen de una vez. Por eso, ese amparo, Jesús? El amparo era retirar lo que él estaba poniendo ahorita. Evitar el desalojo. Correcto. Algunos vecinos mostraron su inconformidad ante el desalojo, que se realizó de manera pacífica, ante la mirada de unos 75 elementos de la Policía Nacional Civil.
Como parte de una indemnización, la persona que reclama la propiedad se comprometió a otorgar un terreno valorado en 100,000 quetzales y 2,000 bloques para que construyan su vivienda. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. La mujer, que solo responde al nombre de Heidi, amenazó a la gente que le ordenó guardar su mercadería, pero enfadada la amenazó con agredirla. Pero los otros agentes lograron que se tranquilizara. Y esa imbécil es la que siempre me chinga. Nadie te está molestando. No me voy a levantar, ¿entendió? Usted no es mi jefa. Y si me sigue chingando con esta la voy a agarrar. ¿Y qué me importa irme a la cárcel? La agarro. La policía municipal tiene instrucciones de retirar cualquier venta callejera y los vendedores deben respetar el reglamento vigente que prohíbe esa actividad comercial. Se ve una persona sumamente agresiva. Nuestros agentes de la policía municipal están expuestos a eso, ¿verdad? A la agresión verbal en todo momento, y muchas veces se ha dado también la agresión física. Para evitar una trifulca, los policías optaron por retirarse, ya que otros vendedores se acercaron para apoyar a la mujer. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán.